Hola amigos, gracias por seguirnos en este programa que tiene que ver mucho con esos nuevos cambios. ¿Qué pasó entonces con el cambio climático? Hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el cambio climático. Y para esta oportunidad pues hemos invitado a la doctora Maísa Rojas Corradi, que es actualmente la ministra del Ambiente de Chile, y pues muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación y sí que quisiera pues así dar a conocer un pequeño resumen de su hoja de vida. Actualmente ella es doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Se desempeñó como profesora asociada en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y como directora del Centro de Ciencia y Clima y Resiliencia. Y sus áreas de investigación son el paleoclima y cambio climático regional, y trabajó además en la evaluación de impactos en diferentes sectores como agricultura y recursos hídricos, utilizando como herramientas de análisis los modelos climáticos numéricos. Maísa Rojas fue coordinadora del Comité Científico de la COP25 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, integrante del Consejo Asesor Presidencial de la COP25 y participante de la delegación chilena de la COP26. Además, coordinó el Comité Científico Asesor del Cambio Climático y es autora del líder del quinto informe de evaluación AR5 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático IPCC. También participó como autora coordinadora del informe del IPCC, y realmente le vamos a dar la bienvenida a la doctora Maísa Rojas. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto de participar en esta conversación con ustedes. Bueno, y de hecho de eso se trata, ¿no? Una conversación que pues tiende de una u otra forma a orientar, a educar, bueno, realmente tanto a la población del común, a docentes, a estudiantes, pero también antes de iniciar este conversatorio pues quiero presentar al doctor Jorge Rojas, que pues él ha sido una persona que ha contribuido incluso a nuestro programa y que pasó entonces de aquí Telebásica, pues aportando sobre el tema que hoy pues usted va a bien desarrollar, y que pues cuando él dio este conversatorio nos impulsó a profundizar sobre el tema del cambio climático. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Segunda vez que estoy invitado a un programa. Muchas gracias a Telebásica. También muchas gracias, por supuesto, al Ministerio del Medio Ambiente de Chile y a la doctora ministra Maísa Rojas por esta excelente disposición a hacer una contribución sobre un tema que es muy importante en todo el mundo, también, por supuesto, en Centroamérica, digamos, y en Honduras. Solamente decir que actualmente soy profesor invitado internacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAM, y estoy asesorando a la rectoría en un convenio que se está trabajando entre la Universidad de Concepción, de la que soy profesor, y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en temas de medio ambiente justamente. Y probablemente una de las iniciativas que vamos a sacar más rápidamente adelante es, digamos, un doctorado en ciencias ambientales, que va a estar vinculado, digamos, al doctorado en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción. De manera que esta conferencia de la ministra está muy, pero muy bien ubicada en el contexto de lo que queremos hacer, digamos, con este programa, que está muy interesada, digamos, con mucho entusiasmo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que va a tener probablemente una repercusión también en Centroamérica. Así que muchas gracias por la invitación, Arnulfo. Para nosotros siempre es un gusto tenerle aquí, pues, y vamos a iniciar con el tema del cambio climático. Doctora Maísa, pues siempre tenemos diferentes preguntas, interrogantes acerca del tema, pero vamos a iniciar como dice, acerca de cuáles son estas principales causas del cambio climático y sus impactos. Claro. Bueno, las causas del cambio climático son el uso de los combustibles fósiles. Estoy hablando acá de carbón, petróleo, gas, el diésel, el metano, esos combustibles que nosotros quemamos para producir energía, ¿verdad? Con lo cual movilizamos nuestros aviones, nuestros automóviles,
barcos, etcétera, pero también producimos energía. Esa es la causa principal del calentamiento global y del cambio climático. Entonces, para enfrentar el cambio climático tenemos que hacernos cargo de esas causas y por lo tanto a eso le llamamos mitigación y básicamente significa dejar de quemar esos combustibles. Y por otro lado, tenemos impactos del cambio climático. El impacto mayor, y muchas veces uno habla de calentamiento global, es justamente que está aumentando la temperatura del planeta. Ese es el primer impacto, pero no es el único. Con esto también aumenta el nivel del mar, hay cambios en la manera en que llueve o no llueve, etcétera. Entonces, esos son los impactos y eso los abordamos a través de la adaptación al cambio climático. Así que mitigación y adaptación, esas son las dos cosas que tenemos que hacer para enfrentar el cambio climático. Incluso se dice que el cambio climático es un proceso normal, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo nuevo o qué es lo que ha acelerado este cambio climático? Sí. A ver, el clima, que es la definición de clima, es el estado promedio del tiempo, ¿verdad? El tiempo es cómo nuestra atmósfera, nuestro océano cambia en el día a día. Lo medimos, ¿verdad? Porque un día la temperatura es de tal manera o de otra manera, hay nubes o no hay nubes, está lloviendo o no está lloviendo, tenemos vientos fuertes o tenemos vientos débiles, ¿verdad? Ese es el tiempo. El estado promedio de eso le llamamos clima. Y efectivamente a lo largo del año el clima cambia, a lo largo de las décadas, de los milenios. Y si uno se vaya más atrás, también en la escala geológica el clima ha ido cambiando. Y él cambia por varias razones, ¿ya? Cambia por varias razones que tienen que ver con cómo se mueve el planeta alrededor del Sol, cómo varía el Sol, cómo se mueven los continentes dentro del planeta y así. Pero lo que estamos hablando hoy en día, el cambio climático antrópico, el que es causado por el ser humano, se debe a lo que yo mencionaba al comienzo, al hecho de que estamos quemando combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles lo que hacen es cambiar la composición de la atmósfera. Ahora tenemos una partícula en particular, el dióxido de carbono, CO2 en la atmósfera, y ese gas en la atmósfera produce que aumente la temperatura y todos los otros impactos que mencioné. Así es que lo que estamos observando en los últimos 200 años, 150 años y más intensamente en los últimos 30 años, es un cambio climático que es producto de la actividad humana. ¿Qué actividad humana? La quema de los combustibles fósiles y por lo tanto es antrópica, es producto de la actividad humana y no es un fenómeno natural. Y aquí se podría decir que son los países desarrollados los principales responsables de este cambio climático. Efectivamente, porque estos combustibles que hoy en día usamos para producir energía, para movernos, comenzaron con la revolución industrial, ¿verdad? Comenzamos a usarlos con la revolución industrial, el carbón en particular en el Reino Unido, para echar a andar las máquinas, para echar a andar los carros, los barcos y ahora los aviones y las industrias en general. Así que efectivamente los grandes responsables son los países que llevan más tiempo en este proceso de industrialización. El otro tema que importa también es que esta molécula de CO2 yo la echo a la atmósfera y permanece por mucho tiempo. Y por lo tanto, esa acumulación en la atmósfera que es el problema. Y en ese sentido, claro, países como el Reino Unido, muchos países europeos y también Estados Unidos, que comenzaron mucho antes que el resto del mundo a industrializarse y a quemar estos combustibles, son más responsables porque en esa acumulación que tenemos en la atmósfera, ellos han introducido, han quemado muchísimo. Y uno se pregunta, yo soy historiador y conozco un poco acerca de estos primeros seres humanos, ¿no?
Pero aquí la pregunta que como obligatoria que se podría hacer es, ¿realmente la naturaleza, puede la naturaleza y la atmósfera revertir por sí sola este cambio climático? Lo puede, pero se va a demorar siglos y milenios en revertirlo. ¿Mm? Y algunos de los cambios son irreversibles. Bueno, la palabra son irreversibles definitivamente a la escala de tiempo humano o a la escala de tiempo incluso de este siglo. ¿Cuáles son esos cambios que son irreversibles? Bueno, el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar, aunque hoy día dejáramos de emitir, se va a seguir produciendo por varios cientos de años. Muchos de las capas de hielo de los glaciares que ya se están derritiendo no van a volver. Y así, pero es el aumento del nivel del mar es el cambio más irreversible. Y de alguna manera el aumento de la temperatura, el planeta ya se ha calentado 1,1 grado desde el comienzo de la revolución industrial, que es cuando como comenzamos a contar, ¿ya? En nuestra escala de tiempo también es irreversible. Estamos hablando de que estamos queriendo limitar el calentamiento a 1,5 grados, pero volver a lo que tenían las temperaturas que teníamos antes de la revolución industrial, eso ya no se puede hacer, por lo menos en este siglo. Muy interesante. Y aquí pues sabemos que a nivel mundial hay grandes iniciativas y sabemos que también usted es parte de esas iniciativas. Pues siempre la pregunta que uno ve o ve como países como el caso de Estados Unidos, ¿no? Que es un país que usualmente se opone a todos estos acuerdos mundiales y que pues sobre todo estos acuerdos del cambio climático. ¿Esto es cierto? Hay que es más o menos cierto. No, Estados Unidos, primero que nada, es parte de la Convención Marco de Cambio Climático, que es la institucionalidad de Naciones Unidas que nos hemos dado. Estados Unidos firmó y ratificó el Acuerdo de París, que es el acuerdo, el último de los acuerdos que se lograron dentro de la Convención, al cual se logró llegar el año 2015. Lo que ocurrió con Estados Unidos es que durante el mandato del presidente Donald Trump se salió efectivamente del Acuerdo de París. Pero el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo primero que hizo cuando ganó la presidencia fue volver a integrarse al Acuerdo de París. Así que en este momento Estados Unidos es parte del Acuerdo de París y de la Convención y por lo tanto es parte de los países que están abordando el cambio climático. Incluso usted mencionaba referente acerca de ese aumento de temperatura. Ahora, si aumentara a 1 grado, 2 grados de temperatura promedio, ¿cuáles serían estas repercusiones así, muy específicas para el planeta? Claro. A ver, entonces lo primero es que el planeta ya se ha calentado 1 grado, ¿ya? Y con ese calentamiento uno ya observa hoy en día impactos que uno puede atribuir a este calentamiento en todas las regiones del mundo. Por dar solamente algún ejemplo, en las últimas semanas hemos visto la situación muy impactante de 1/3 del territorio de Pakistán inundado, 1/3 del territorio. Pakistán es un país grande y ya los estudios demuestran de que esto es atribuible a cambio climático. Olas de calor cada vez más frecuentes, lluvias torrenciales como las que vimos en el caso de Pakistán. También vemos sequías por otros lados. Entiendo que en Centroamérica también hay una gran variabilidad entre periodos muy secos y después lluvias torrenciales. La conjunción
de lluvias, de sequías y aumento de temperatura, también aumenta el riesgo de los incendios, como se ve en California, como se ve en Chile, como se ve en Australia. Y lo otro que ya mencioné, y eso afecta especialmente a todo el Caribe, es el aumento del nivel del mar. Afecta esto especialmente a los pequeños estados que son islas, que en ese caso el aumento del mar significa pérdida de territorio y hasta el punto de llegar a desaparecer. Todos esos efectos que estoy nombrando es lo que vemos con 1 grado de calentamiento. El Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el calentamiento a muy por debajo de los 2 grados y hacer los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. Bien, vamos a hacer aquí una breve pausa para seguir hablando de este tema tan importante que es referente al cambio climático. Usted no los cambia, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de cambios climáticos. Hoy día pues tenemos una invitada especial a la ministra del Ambiente de Chile. Me refiero a la doctora Maísa Rojas, que pues nos está ilustrando muy bien acerca de lo que es el cambio climático y un tema que nos interesa a los que vivimos en este lado de América, en Centroamérica, doctora, de qué manera, y usted lo dijo al inicio, pero queremos que profundice en esta parte, de qué manera afecta el cambio climático a los huracanes, que hay tantos aquí en Centroamérica. De hecho, estamos sufriendo algunos. Hoy nos cayó una gran tormenta, llueve en ciertos sectores, toda la zona del Caribe se inunda, no llueve en la parte sur, se ven todos esos extremos. Exactamente. Bueno, los huracanes son un fenómeno meteorológico que es extremo por los impactos que tiene, ¿verdad? Por su poder destructivo. Evidentemente son eventos que no ocurren todos los días, bajo ciertas condiciones bien particulares. Fíjate que lo que hace el huracán, en el fondo, es cuando hay mucho calor. Cuando hay mucho calor, es una manera de disipar calor. En ese movimiento de aire muy intenso, lo que hace es tomar calor desde la superficie, se alimenta de las aguas del mar cálidas y lo disipa. Así que es como por decirlo así de una manera muy coloquial, es un mecanismo de enfriamiento que tiene el planeta. Entonces, en un planeta que es más cálido, uno puede pensar, porque se está calentando, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos hablando, de que el mayor impacto del cambio climático es el calentamiento global. Como que existe más combustible para los huracanes. Ahora, la evidencia científica, y esto no lo digo yo, esto lo dice el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, es que la evidencia muestra de que lo que estamos viendo es que son los huracanes más intensos, es decir, los de categoría 4, categoría 5, ¿verdad? Que son los más peligrosos, los con mayor poder destructivo, en la cual uno ha visto en los últimos años una tendencia al aumento. No una tendencia en general a que haya más huracanes. Esa tendencia no la hemos observado con los datos que tenemos. Y en el caso del Caribe igual hay hartos datos hace muchos años. Pero sí una tendencia a que los huracanes más destructivos están aumentando. Y eso obviamente es una situación muy compleja para todo el Caribe, para Norteamérica también, lo mismo para el mar Índico, para Asia también. Hay varias cuencas en el mundo donde estos fenómenos se dan y son muy preocupantes por esta capacidad muy destructiva que tienen y que obliga a los países por un lado, a estar preparados y muchas veces también a gastar muchos fondos para la reconstrucción después. Así es que es de los temas que más se han estudiado, es difíciles de estudiar y tanto los datos observados como las proyecciones futuras nos indican de un aumento en el número de huracanes intensos, categoría 4 y 5.
Es interesante porque un amigo que es astrofísico, él me decía, vivimos en el planeta más inestable del sistema solar, ¿no? Con todo lo que tenemos y más lo que usted menciona. Ya sabemos que este cambio climático obviamente afecta los países, el mar, las aguas, cambios de clima, etcétera. Ahora, la pregunta es, vayámonos a nosotros los que habitamos aquí en la Tierra, la última especie que vino a habitar la Tierra. ¿Hay alguna repercusión o en qué afecta el cambio climático en la salud humana? Indirectamente sí, yo diría que el impacto más nocivo, más mortal, de hecho, son las olas de calor. Las olas de calor son, por un lado, literalmente mata a población vulnerable, me refiero a población que pueda tener alguna enfermedad de base, adultos mayores o niños muy pequeños. Eso literalmente mueren en las olas de calor. Pero también tiene impacto sobre la productividad laboral, porque lo que hacen las olas de calor y en general el aumento de las temperaturas es que inviabilizan unos cuantos tipos de trabajo, por ejemplo, los asociados a la agricultura y a la construcción. Es decir, trabajos que ocurren al aire libre se están viendo afectados y se van a ver aún más afectados con estas olas de calor. Por ejemplo, también trabajos, por ejemplo, gente que limpia calles en ciudades, ¿ya? Trabajo al aire libre en ciudades, porque las ciudades además llenas de cemento muchas veces amplifican ese calor, entonces están muy susceptibles a verse afectados hasta el nivel de morir. Así es que yo diría que ese es el impacto, de hecho, a la salud más agudo. Hay un montón de otros impactos a través del efecto del calentamiento global con ciertas transmisiones de vectores, por ejemplo, la malaria, el dengue, de enfermedades transmisibles a través de mosquitos, por ejemplo, con el cambio en el clima, estos mosquitos pueden migrar hacia otros lugares donde antes no estaban. Hay efectos sobre la contaminación en ciudades, ciertas condiciones atmosféricas que se hacen más intensas y entonces afectan indirectamente también a la salud a través de la contaminación. Por poner un par de ejemplos. Exactamente. Sí, sabemos que el tema es muy amplio, ¿verdad? El tiempo es muy corto, pero cuando íbamos a hacer este programa, yo le comentaba a muchos amigos profesionales de la universidad. Entonces, ellos me hicieron varias preguntas. El tiempo es corto, pero una pregunta que traté un poco de resumir es la siguiente. ¿Es usted optimista sobre la protección de nuestro planeta? ¿Y cuál sería su mensaje para los jóvenes y niños y niñas de Honduras? Yo soy optimista. Efectivamente, la crisis de cambio climático es una crisis profunda, porque al comienzo del programa hablábamos cuáles son las causas del cambio climático y uno se comienza a dar cuenta de que prácticamente todas las actividades que realiza el ser humano hoy en día en esta sociedad moderna quema combustibles fósiles y por lo tanto está inyectando gases de efecto invernadero a la atmósfera y por lo tanto produce el cambio climático. En muchos casos esta quema de combustibles fósiles también está asociado a contaminación local. Y por lo tanto, como la solución al cambio climático es dejar de quemar estos combustibles fósiles, también aquí hay una oportunidad para descontaminar nuestras ciudades. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, algo que va a tener que ocurrir es que vamos a tener que dejar de usar centrales termoeléctricas para generar electricidad y vamos a tener que producir electricidad a través de energías renovables como con paneles solares o generadores eólicos o a través de las mareas del mar, etc. Y todas esas nuevas tecnologías no contaminan localmente tampoco, entonces nos ayudan a resolver el problema del cambio climático, pero además localmente descontaminan. Local.
por ejemplo, vamos a tener que pasar no sé cómo le dicen en Honduras, el bus, el colectivo, con el cual sí, uno bus, se bus. moviliza. El bus y Bus, y colectivos en taxi, pero en bus cuando va más ya. gente, sí. Ambas cosas. Bueno, el bus. El bus que hoy día anda a diésel, que muchas veces es muy contaminante. Es muy contaminante, además es ruidoso. Va a tener que pasar a un bus eléctrico. Y el bus eléctrico, además de no contaminar localmente mi ciudad, mi calle, también es silencioso. Entonces, ayudo por 3 lados en el fondo, tiene un triple beneficio. Y lo mismo con el taxi y el carro, etc. Entonces, en ese sentido yo soy positiva porque tenemos que ver que solucionar la crisis del cambio climático también va a traer muchos otros co-beneficios para tener una mejor vida. Y si lo entendemos así, yo pienso de que es más fácil de tomar la decisión de enfrentar esto de una manera ambiciosa y decidida, porque va a traer, porque trae beneficios. Y lo que no hemos hablado mucho, pero la crisis de cambio climático también está relacionada con otra crisis muy importante, que es la de pérdida de biodiversidad. Y ahí también hay muchas sinergias que uno puede encontrar de ayudar a cuidar a que tengamos una naturaleza, una biodiversidad más próspera para que pueda seguir proveyendo de los servicios que nos provee, al mismo tiempo que una buena naturaleza, buenos bosques nos ayudan a sacar CO2 desde la atmósfera, así que nos ayuda también con el cambio climático, nos ayuda a mitigar las olas de calor, por ejemplo, la vegetación. Entonces hay mucha sinergia, y cuando comenzamos a analizar la situación de esta manera, esto es muy... puede tornarse, yo creo que en un beneficio, y de esa manera ser un motivo de un desarrollo sostenible que le va a dar beneficio a los ciudadanos y las ciudadanas de nuestros países, que es lo que finalmente cuando uno está en el gobierno, en el Estado, es lo que uno quiere hacer. Bien, tenemos esa gran esperanza, y bueno, ya casi para ir cerrando, doctora, pues nos ven, como le dije al inicio, nos ven estudiantes, nos ven docentes, nos ve el público en general, y pues sabemos que usted es un ejemplo en su formación, es una doctora que pues, con toda su trayectoria, ¿no? Y ¿cuál sería ese mensaje final que le daría al final a estos estudiantes, a estos docentes, que tuviera esa oportunidad en este momento sabemos que el conocimiento es importante, pero el conocimiento sin aplicación de nada nos sirve, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que usted lee, qué nos recomienda, porque es muy importante que nos documentemos para poder entender bien este problema. Efectivamente, yo antes de ser ministra soy científica, y he trabajado toda mi vida en general la evidencia para entender la problemática del cambio climático. Es importante entender la complejidad del problema, pero también de ver las soluciones. Para eso sirve la ciencia, para eso sirve la academia, para eso necesitamos nuevos profesionales que, por un lado, comprendan la problemática y también se pongan a trabajar en las soluciones, y en estar generando constantemente la evidencia de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los efectos que estamos viviendo. Cuando yo implemento una solución, también de ir monitoreando y verificando de que esto está teniendo un impacto positivo, de poder ir cuantificando y desarrollando nuevas tecnologías, nuevas maneras de organizarse, etcétera. Así es que la ciencia, la academia, las universidades juegan un rol muy importante en acelerar las transiciones que tenemos que realizar todos los países para enfrentar de manera
satisfactoria la crisis de cambio climático. Bueno, realmente para nosotros esto ha sido pues una conversación de mucho conocimiento y es muy importante pues llevarlo a la práctica. Doctor Rojas, antes de que se retire la doctora, o la ministra actualmente del Medio Ambiente, Maísa Rojas Corradi, que ya sabemos que nos ha aportado mucho y creo que nos ha inspirado a conocer un poco más sobre lo que es el cambio climático. Una despedida hacia ella. Bueno, quizás la ministra podría decirnos algo sobre el tema de cómo cambiaría la economía, porque hoy día se discute mucho que hay que relocalizar, digamos que también hay muchos saberes locales de comunidades indígenas, de comunidades agrícolas, que han tenido un tratamiento histórico en muchos países muy distinto con la naturaleza y con la economía. Entonces se está discutiendo mucho que también eso sería como una estrategia de adaptación, digamos, al cambio climático y no seguir con una carrera loca, fosilizada de globalización, de que los productos vienen de tan lejanos continentes, de China, qué sé yo, de todas partes del mundo, que siguen contaminando y siguen contribuyendo, digamos, al cambio climático. Entonces, esa discusión también se está dando en muchos países y también en América Latina, y los países tienen esas capacidades. Yo digo acá en Honduras, hay que mirar hacia adentro, tenemos que mirar hacia adentro, mirar cuáles son nuestras capacidades. Y eso es algo que puede hacer, por supuesto, la universidad, la UNAM y otras universidades que tienen, digamos, sedes en distintos lugares y académicos destacados. Y los jóvenes, entonces, los niños, que miren hacia adentro, que miren hacia su región, su país, su paisaje, sus ecosistemas, digamos, y ver, digamos, lo que se ha hecho antes y lo que se puede hacer ahora para, digamos, contribuir, digamos, a la reducción de las emisiones de CO2, digamos, y a producir también otra calidad de vida. Totalmente. Efectivamente, acá el propósito final debiera ser construir un mundo en el cual nosotros los seres humanos nos relacionamos mejor con nuestro entorno, y nuestro entorno es la naturaleza, pero también somos nosotros mismos. Sociedades que están construidas con un alto nivel de desigualdad, como muchas de nuestras sociedades en América Latina, producen también estas crisis. Entonces, el desafío de enfrentar la crisis de cambio climático no se trata no solamente de reducir emisiones, sino de construir un mundo más sustentable. Y ahí el conocimiento local, el conocimiento de los pueblos indígenas es muy central, especialmente cuando pensamos que queremos al mismo tiempo que enfrentar la crisis de cambio climático, enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad. A lo largo y ancho del mundo son las comunidades indígenas las que están en general a cargo de preservar de mejor manera nuestra naturaleza más prístina, de hacer un uso sostenible de los recursos naturales, de la naturaleza, y por lo tanto es muy importante reconocer eso y efectivamente hay que mirar hacia adentro, hay que compartir también conocimiento, compartir y cooperar. Yo creo que son ambas las cosas que uno tiene que lograr hacer para enfrentar esta crisis de una manera satisfactoria. La última pregunta, no hemos hablado nada de eso, sería el agua. ¿Qué pasa con el agua? Que estamos discutiendo en Chile, en todas partes del mundo, la escasez hídrica. Y yo creo que eso, la ministra tiene una gran expertise, digamos, en el tema del agua, digamos, que hay que cuidar el agua. En fin, eso es un problema bien complicado en algunos países que no tienen ni agua, digamos, o que tienen menos agua. Chile tiene no sé cuántas megasequías, ya 13 creo, 13 años de megasequía. Y aquí también se está produciendo este problema. Entonces, ¿qué hacer? Se está hablando de seguridad hídrica o de gobernanza hídrica, en fin, de trabajar las cuencas. Aquí mismo queremos nosotros, cuando iniciemos el doctorado en ciencias ambientales, queremos tomar el Río Grande, que atraviesa, que es una cuenca que atraviesa, digamos, Tegucigalpa, tomarla como un objeto de estudio, digamos, del río y sus entornos urbanos, infraestructura, etcétera. Bueno, eso es una manera de entender nuestro entorno con sus ciclos naturales. La cuenca es el espacio físico, natural, donde se tienen que tomar las decisiones en torno al agua. Así que efectivamente
son esas cuencas en las cuales uno debiera tomar las decisiones. Y las decisiones, ¿quién las debiera tomar? Debieran tomarlas todos los que tienen, los que viven, los que tienen intereses ahí, los que necesitan esa fuente de agua. Y hay que efectivamente hablar de seguridad hídrica, que significa cuánta agua tengo en esta cuenca, físicamente cuánta agua tengo, cuánta necesito, ¿verdad? Y cuando necesito más de la que tengo, estoy en una situación de inseguridad y viceversa. Y lo que tenemos que propender es entonces a tener un espacio en el cual yo pueda tomar las decisiones de tal manera de que las necesidades puedan ser suplidas por la oferta del agua, por la cantidad de agua que hay en una cierta cuenca, en un cierto territorio. Y cuando hay menos, bueno, hay ciertos usos prioritarios y el consumo humano obviamente es el más prioritario. Así que tenemos que ir a gobernanzas, a maneras en que tomamos decisiones que nuevamente, que le hablan a la naturaleza que está organizada de manera natural en las cuencas. Realmente ha sido muy ilustrativo, ¿no? Este tema y pues de nuevo, muy agradecido, doctora Maísa Rojas, por haber compartido con nosotros este conocimiento y sabemos que pues, sus labores, pues tiene que continuar con sus labores de gobierno, pero siempre invitada en el programa ¿Qué pasó entonces? Aquí, pues en nombre de STV Telebásica, le damos las gracias por habernos acompañado en este tema del cambio climático. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos. Saludo la presencia de la doctora Maísa Rojas Corradi, ministra del Medio Ambiente de la República de Chile, en el programa Telebásica, dirigida por el productor Arnulfo Ramírez, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Agradezco la gentil disposición de la ministra Maísa Rojas para explicarnos desde su expertise científico las causas e impactos del cambio climático sobre el planeta Tierra y la sociedad moderna de todos los continentes, especialmente sobre la salud y la calidad de vida humana. También este problema afecta a todos los países del mundo, incluyendo por supuesto a Honduras, Centroamérica y el Caribe. Para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, esta entrevista de la doctora Maísa Rojas es muy pertinente e importante. En efecto, en la actualidad estamos impulsando con la Universidad de Concepción, Chile, un convenio de cooperación académica que esperamos se concretice inicialmente con la implementación del doctorado en Ciencias Ambientales, que funciona exitosamente en la Universidad de Concepción y que tendría como objetivo central formar investigadores y expertos en el tema en Honduras, sobre todo en áreas ambientales, cambio climático, biodiversidad y recursos hídricos y otros temas de actualidad y urgencia ambiental en Honduras y en los países vecinos. Estimada ministra Maísa Rojas, sus palabras servirán de inspiración e impulso a estas nuevas actividades ambientales de gran relevancia para nuestra universidad. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hemos estado hablando de un tema muy interesante, un tema impactante, un tema totalmente actual y lo hemos dejado a un lado, pero pues ¿qué pasó entonces? Con pues, el apoyo de Telebásica estamos orientando a toda esa comunidad de hondureños, estudiantes, docentes, para que podamos tener bien claro acerca de ese cambio climático que bien lo abordó pues, la doctora Maísa Rojas. Doctor Rojas, Jorge Rojas es una persona que ha investigado, ha publicado en diferentes universidades, ha dado una serie de conferencias. También tenemos esa óptica bajo la ciencia sociológica acerca de este cambio climático. Bueno, hemos estado tratando de investigar, digamos, cuáles son los impactos en la sociedad del cambio climático. Bueno, como ya lo explicó la doctora Maísa Rojas, tiene
tiene que ver con la acción antrópica, por un lado, digamos, la que se inició en la era industrial. Yo le llamo a eso la sociedad fósil. Se puede hablar de la existencia de una sociedad fósil. Como ella muy bien lo explicó, o sea, lo fósil está en todo, ¿no? Está en todo. Por eso que se puede hablar de una sociedad fósil, que tiene que ver con transporte, con el uso de la energía, porque la energía se produce a través, digamos, del carbón, del petróleo, en fin. Y eso entonces es una sociedad fósil. Lo complicado a veces es que la sociedad misma no toma conciencia, digamos, de este carácter fósil, de que cuando estamos usando algún tipo de energía, estamos consumiendo energía fósil. Entonces hay que desfosilizar la sociedad. Y eso significa un cambio cultural, producir un cambio cultural, digamos. Necesitamos otra cultura. Y para eso, por eso yo pregunté también, ¿qué pasa con las culturas antiguas, digamos? No solamente las indígenas, sino que también habían culturas europeas, en Grecia, en España, en Alemania, en distintos países que trabajaron, digamos, antes, en la época de la sociedad agrícola, la sociedad, digamos, agraria, y también en América Latina, digamos, se trabajaba de una manera, lo que se producía, digamos, de una manera mucho más relacionada con las leyes de la naturaleza. Yo estoy trabajando el término que se llama convivencia interespecies. Porque se ha discutido mucho de la sustentabilidad, de que hay que hacer desarrollo sustentable, y fue como, primero hubo resistencia en contra de la sustentabilidad, después surgieron los partidos verdes, digamos, en Europa, en América Latina, digamos, hablando de sustentabilidad, las ONG, y se avanzó bastante la sustentabilidad, pero quedó como en una ambigüedad la sustentabilidad. Al final fue una gran definición que era ser responsable con el medio ambiente para asegurar que las próximas generaciones tuvieran, digamos, condiciones de vida y de calidad de vida, responsable con las próximas generaciones. Pero resulta que, como también lo decía, digamos, la doctora Maísa Rojas, el dióxido de carbono es de difícil biodegradación, o sea, se demora más de 100 años. Por eso que ella explicaba muy bien de que los países que empezaron en la era industrial, con la invención, digamos, de la máquina a vapor, y también surgió el tren, qué sé yo, usando carbón, fueron los primeros responsables de esta acumulación de más de 100 años, digamos. Y eso hoy día, claro, los principales responsables en realidad es China. China produce, digamos, el 23%, es responsable del 23-24% de la concentración de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque está en un proceso acelerado de industrialización, de transformarse en una potencia mundial, digamos, y para eso tienen por ahí algunas muestras de sustentabilidad, pero en realidad el modelo es un modelo, digamos, bien capitalista en ese sentido. No es, digamos, bueno, el modelo socialista tampoco era, digamos, sustentable en su época, digamos, en la Unión Soviética, cuando hubo socialismo, eso ya no queda nada, digamos, en la Unión actualmente. Entonces, hubo una contribución muy importante. Y después, claro, el segundo de Estados Unidos, es Europa también, y América Latina es la que hace menos emisiones, quizás México un poco, Brasil, algo Chile, pero son países pequeños y algunos países que no contribuyen en nada, sino que más bien reciben los impactos, digamos, del cambio climático. Entonces, hay que ir a un modelo, a una cultura distinta, a una sociedad desfosilizada, y eso significa que el ser humano tiene que entender a la naturaleza, tiene que comprender las leyes de la naturaleza. La naturaleza es algo vivo, digamos, o sea, un río es algo vivo, digamos, una planta es algo vivo, el suelo tiene vida, todo tiene vida, digamos. Nosotros pensamos que eso era inerte, digamos, que está todo al servicio de nosotros. Ese es el gran pecado, digamos, de la era industrial, de la era moderna, de la racionalidad, digamos, de la modernidad nuestra, que inventaron los filósofos europeos justamente, ¿no es cierto? Y nosotros nos hemos acostumbrado y eso es lo que aprendemos y enseñamos muchas veces en la universidad. Entonces, tenemos que superar, digamos, esa lógica, digamos, instrumental de la filosofía y de la racionalidad instrumental y pasar a una racionalidad que sea más ambiental. Y en ese sentido yo digo, no es que hay que tenerle cariño a la naturaleza o hay que amar la naturaleza, sino que hay que respetar las leyes de la naturaleza, cómo funciona la naturaleza. Y para eso creo que el concepto que más sería más apropiado es ir hacia una forma de convivencia interespecies. O sea, nosotros somos una de las especies. Pero hay especies animales y especies vegetales, digamos, árboles. De hecho, los seres humanos, como yo lo comentaba la doctora Maísa, somos la última especie que llegó al planeta. Claro, pero es la especie arrogante, digamos, es la especie, digamos, brutal, ¿no? Imaginen que ahora estamos viviendo guerra. ¿Qué se está destruyendo con esas guerras en Ucrania, qué sé yo?
No es solamente población que se expulsa, casas que se destruyen, sino que también naturaleza, alimentos, qué sé yo. ¿Ya? Y obviamente CO2 también, CO2. a través de... Doctor, algo interesante que decía la doctora Maísa es y que ese es, claro, el tema del cambio climático, incluso algunos ha sido hasta politizado, ¿no? Y ha sido manipulado, vamos a decirlo así. Claro. Pero lo que me llamó mucho la atención que ella comentaba era acerca de que los huracanes, siempre han habido huracanes, siempre en el pasado, en el presente y lo harán en el futuro. Que no es que van a haber más con el cambio climático, que van a ser los mismos, vamos a decir además entre comillas los mismos, pero con una intensidad de alto impacto. O sea, eso es grave, o sea, es alarmante realmente. Sí, porque lo que ella decía, basado, digamos, en las investigaciones del IPCC, es que se intensifican, digamos, porque el calor aumenta la velocidad, digamos, de los huracanes, la intensidad. Entonces, en vez de ser grado 3, pueden ser grado 4 o 5, que es el máximo. Entonces, su capacidad destructiva es enorme, es mayor que antes, digamos. Y lo otro que ella decía que era muy importante también, el elevamiento del agua, digamos, del mar, y que eso está afectando a muchas, digamos, localidades que son islas, digamos. Claro, se supone que van a ser islas que van a En este caso, en desaparecer. Honduras, hace pues un par de semanas atrás, el agua el único lago que tenemos acá de agua dulce, que es el lago Yohoa, el agua pues se desbordó del lago por una zona. Nunca se ha visto este fenómeno, aunque antiguamente el lago cubría más, el espejo del agua del lago era más amplio. Pero es interesante cómo ya los ríos, porque son varios ríos que irrigan a este lago, cómo prácticamente inundaron el lago, ¿no? Claro. Lo que pasa es que como llueve, puede llover mucho más intensamente y a veces, digamos, en 2 o 3 días, la cantidad de agua que cae es la que a veces cae en meses o a veces en años en algunos lugares. Entonces no hay ningún sistema urbano, natural urbano, que soporte, digamos, esas avalanchas de agua y producen destrucción de casas y de vida. O, en el caso acá también en Honduras, digamos, hay mucho hundimiento de tierra, digamos, desprendimiento de tierras, digamos, porque habrán algunas fallas geológicas o son fallas que vienen antes de la actividad minera. En fin, hay muchas cosas que están ocurriendo porque esa intensidad del agua, digamos, afecta, por supuesto, el suelo, digamos, el suelo tiene también su propia vida, digamos. Por eso que es importante, quizás algo que hay que decir es que yo partí diciendo que hay que producir un cambio cultural. ¿No? Y ese cambio cultural debiera ocurrir en la escuela, en la enseñanza media y en la universidad. ¿No? No voy a profundizar, pero digamos unas palabras. La escuela debía enseñar términos más globales, términos, digamos, holistas a los niños. La era moderna nos enseñó, o nos indicó que la escuela debía empezar a dividir matemáticas, restar, qué sé yo, ¿no? O sea, esa fue, digamos, la cultura científica de la era moderna, digamos, de los filósofos, ¿no? Entonces todos empezaron a dividir el conocimiento, la división del conocimiento, porque se decía que no se podía conocer ampliamente y había que... Hubo avances considerables en la ciencia, producto de la división del conocimiento, pero también hubo, digamos, una alienación del conocimiento, una falta de la globalidad. Entonces ahora habría que mezclar, que los niños empiecen a aprender lo que es la vida, lo que es el planeta, lo que es el clima, lo que es el cambio, lo que es un bosque, lo que es el mar, lo que es un río, qué sé yo. Los niños tienen la capacidad enorme, digamos, para aprender, y si aprenden de esa manera, bueno, después no va a ser problema porque aprenden a sumar, a restar, aprenden matemáticas, aprenden historia, aprenden otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, pero tendrían ya una visión más holista, digamos, del mundo. En la enseñanza media habría que enseñar a los jóvenes a investigar y no a aprenderse de memoria cosas, digamos, de la historia, de la industria, no sé, de la historia de los países, que también tienen que estudiarla, por supuesto. Pero si empiezan a aprender a investigar, ¿sí?, de lo que es la ciencia, cuando lleguen a la universidad van ya a saber lo que es la investigación, ¿no? Y por lo tanto no hay que enseñarle a la universidad a que se transformen en investigadores, cosa que cuesta mucho después. Mientras uno más años tiene, más difícil es de aprender. Mientras uno es más joven, es más fácil aprender. Entonces tendríamos jóvenes con una formación, digamos, en distintos temas, en sus países, sus culturas, qué sé yo, las características de Centroamérica, América Latina, del mundo, pero al mismo tiempo sabrían investigar en historia o investigar en un ambiente, en fin, a investigar. Eso significa formar jóvenes con la capacidad crítica de interrogarse por la vida y por el mundo, por el cambio climático.
Y la universidad sería el lugar de la interdisciplina. O sea, que los ingenieros sepan de sociología, los sociólogos sepan, digamos, de biología, en fin, que haya una... Es la universidad del siglo XXI. Yo creo que la universidad del siglo XXI es la universidad de la interdisciplina. ¿A qué se debe esto? A que los temas que estamos viviendo, como el cambio climático, pero también la pobreza u otros problemas, son complejos. Entonces ya no nos sirve, digamos, la división del conocimiento del pasado. La división del conocimiento sirve para profundizar. Y eso se tiene que mantener, por supuesto, que un biólogo, un ingeniero sepa, un biólogo molecular sepa, digamos, de lo que puede aprender y saber, es muy importante. Pero al mismo tiempo tiene que haber un conocimiento global, y eso lo da la interdisciplina. La interdisciplina no significa que tiene que saber de todo, no, pero puede saber 2 o 3 disciplinas, y no solamente una. Por ejemplo, a ver, los ingenieros ya no pueden seguir construyendo los puentes como antes, digamos. En Chile se dice que los ingenieros tienen conocimiento de 100 años más o menos para construir un puente. Pero ahora, con, digamos, las lluvias torrenciales, las aguas suben y se llevan los puentes, ¿no? Porque entonces hay que construir los puentes con otras dimensiones, con otras alturas, de acuerdo, digamos, a los pronósticos del cambio climático. El cambio climático, como lo decía muy bien la ministra, ella dijo sobre la pregunta si el sistema natural, si la naturaleza del planeta es capaz digamos, de reaccionar. Sí, dice, pero en el largo plazo. Así es. Pero no en el corto plazo. En el corto plazo que somos nosotros. Corto plazo puede ser de aquí a fines del siglo XX. Y mientras pasa todo esto, pues claro, hay destrucción. ahí no hay posibilidad, Sí. ahí está la irreversibilidad del cambio climático. Entonces, por lo tanto, la universidad tiene que cambiar su formación en ese sentido. No lo va a hacer de manera brusca, pero lo puede hacer, digamos, de manera progresiva, instalando, digamos, alguna modalidad de enseñanza de temas ambientales en las distintas facultades, ¿no es cierto? Y de esa manera poder ir hacia un cambio en el paradigma de la formación universitaria. Esto no es válido solamente para UNURA, es mundial. Es una discusión que se está dando a nivel mundial y tenemos en ese sentido que cooperar, digamos, con los europeos, con los latinoamericanos, con Sudamérica, en este caso con Chile, Centroamérica, para ir, digamos, mejorando, digamos, nuestros conocimientos. Y los conocimientos nuestros no solamente son los que vienen de la universidad, científicos, de los centros de investigación que investigan más, sino también son los conocimientos locales, definitivamente, que saben muchísimo y a veces sí, más que los propios científicos. Es un conocimiento, como dicen, de apoyo, ayuda Claro. mucho. Doctor, ya un poco para ir cerrando, pues sabemos cómo lo que le ha pasado a Tegucigalpa en este tiempo. Usted lo mencionaba un poco acerca de esas fallas, lo que es la Tegucigalpa de hoy día. Su visión, ya para terminar, de qué usted recomendaría en la Tegucigalpa de hoy día para que se eviten ese tipo de problemas. Bueno, yo creo que es una pregunta compleja. Tampoco hace tanto, digamos, de Honduras, de forma general, pero bajo su perspectiva. Yo creo que, digamos, que habría, digamos, que valorizar todo lo importante que se ha hecho, digamos, en Honduras, ¿no? Escuchaba, digamos, una presentación sobre Morazán, muy interesante, las cosas que él, como líder, digamos, carismático, como un líder muy importante, digamos, no solamente en Honduras, sino que en Centroamérica, fue muy importante las cosas que él dijo, digamos, en su época, desde el punto de vista de que había que, por ejemplo, impulsar la educación. La educación, la separación incluso, digamos, del Estado, digamos, de la religión, generar más institucionalidad, es algo que además fue bien típico de Bolívar, de varios de los próceres del siglo, comienzo, digamos, de la independencia en muchos países latinoamericanos, ¿no es cierto? Algunos abolieron tempranamente incluso la esclavitud, pero todavía tenemos formas de esclavitud. En algunos países de Centroamérica y América Latina se fomentó rápidamente la creación de institucionalidad, porque nosotros necesitamos institucionalidad, digamos, institucionalidad que dé continuidad al Estado, ¿no es cierto?, y a la relación del Estado con las regiones. Tenemos que darle importancia a la presencia de las regiones en los países. Las regiones tienen actores, tienen comunidades, tienen organizaciones, instituciones locales, ¿no es cierto?, tienen sedes universitarias, tienen escuelas, ¿no es cierto?, tienen productividad económica. Aquí el café, por ejemplo, es muy importante, representa creo que un 28% de la productividad. Entonces, y el café, que es muy bueno, que es exquisito, y el café de altura, se exporta hacia afuera. Entonces,
allí, digamos, hay que desarrollar el conocimiento, la ciencia, digamos, en estos temas. Y hay que mejorar también la parte urbana. La ministra decía, bueno, los buses eléctricos, claro, eso viene, digamos, y eso va a tener que producirse en la mayoría de los países para desfosilizar, digamos, la actividad, digamos, urbana. Entonces hay que mejorar el transporte público. Yo incluso hace tiempo estábamos hablando de que debiera existir, el transporte público debería ser gratis. Un buen transporte público. Porque el transporte público es importante porque sirve a las redes escolares, universitarias, industriales, de movilidad de las personas. Financiado por los impuestos del sector público, por supuesto. Un buen sistema público que no sea competitivo, así que andan corriendo unos con otros y que chocan y qué sé yo. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Una de las ideas que yo he sugerido es que el doctorado en ciencias ambientales se ocupe del Río Grande, que estudie el Río Grande, la calidad del río, la historia del río, ¿no es cierto? Tenemos unos paleolimnólogos ahora que se formaron en la Universidad de Concepción, en el doctorado en ciencias ambientales, que son de la universidad, que son biólogos, y que saben, digamos, de la historia milenaria de las aguas, por ejemplo, o de los ríos intermitentes. Entonces, estudiar qué pasa, digamos, con el cuerpo de agua, con la cuenca acá, y estudiarla en una modalidad compleja, o sea, estudiarla desde el punto de vista social, económico, hídrico, ecológico, urbano, infraestructura, desde todos los puntos de vista. Imagínense, digamos, un programa donde hay ingenieros, hay biólogos, eso se requiere un trabajo multidisciplinario, ¿no? Claro. Doctor, por el tiempo nos terminó, pero muy agradecido con su presencia acá en el programa ¿Qué pasó entonces? Junto también con la doctora Maísa Rojas, que también nos ilustró bastante con el tema del cambio climático. Así que, y a ustedes también, gracias por seguirnos en nuestras redes. Y recuerda, estamos en STV Telebásica para cualquier comentario. Y muy agradecidos porque pues, día a día nos va siguiendo. Nos vemos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.